Hola a todos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Aquí estamos una vez más en nuestro podcast vital, que es miércoles a miércoles a las 2 p.m. de la tarde, deseando hablar de ese Dios maravilloso, conectar con ustedes y pues crecer juntos, ¿no? La idea de este podcast es el poder compartir del corazón de Dios, que podamos apartarnos de esos conceptos religiosos que al final del camino lo único que han hecho es darnos reglamentos humanos que nos han separado de conocer de una manera directa, real, a ese Dios maravilloso que constantemente está buscando revelarse, derramarse sobre nosotros y ayudarnos a esa vida fabulosa que solo Él puede darnos a cada uno de nosotros. Sabemos que vivimos en un mundo roto, en un mundo quebrado, en un mundo con mucha oscuridad. El príncipe de las tinieblas es el príncipe de este mundo, Satanás, y, y está buscando siempre distorsionar, robar, devorar, destruir, matar, absolutamente todo aquello que tiene que ver con Dios. Porque en el momento que el ser humano descubre verdaderamente a Dios, en ese momento el enemigo pierde absolutamente todo el poder sobre nosotros y por lo tanto, cuando descubrimos a Dios, el mundo que es gobernado por Él, que es influenciado por Él, que es confundido por Él, que es distorsionado de la verdad, también deja de tener un efecto de poder sobre nosotros. Ya no nos puede influenciar nuestra alma, nuestra forma de pensar, nuestra forma de ver la vida, porque ahora tenemos la verdad. Y la verdad es Dios, la verdad es Cristo. Siempre que hemos mencionado ese versículo donde el Señor Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, he tratado de enfatizar que el camino, la verdad y la vida es Dios mismo, es Jesucristo mismo, es una persona, es un ser divino. Y esa verdad dice la palabra también que nos hace libre. Y esa libertad que Cristo compró en la cruz del Calvario es la que estamos buscando disfrutar todos los días de nuestra vida. Porque muchas veces confundimos el concepto de libertad, ¿no? O lo que encierra la libertad en Cristo. Sí, somos libres, pero ¿cómo? ¿Cómo se hace real en nuestra vida esa libertad? ¿Cómo la puedo disfrutar? ¿Cómo puedo día a día con día ver manifiesta en mi vida la libertad que Cristo compró en la cruz del Calvario? Porque no es solo una frase bonita, tiene que ver con un resultado en nuestra vida, en nuestro ser interior. Entonces, una de las cosas que sería bueno que tú y yo podamos preguntarnos es qué cosas que vivimos en este mundo, en esta vida humana, ¿no? ¿Qué circunstancias, qué cosas son las que muchas veces nos privan de una vida plena? Porque la libertad es vida plena. La libertad es ya no estar preso de todo lo que nos roba vida. Porque obviamente tú y yo no estamos en una prisión, en una cárcel, y cuando él habla de que vino a darle libertad al cautivo, pues él está hablando de un cautiverio que va más allá de un lugar físico. ¿Por qué? ¿Por qué sabemos esto? ¿Cómo es que lo logramos entender y darnos cuenta que esto es lo que Dios está hablando? Bueno, porque cuando Pablo está preso, nos damos cuenta allí que él era un hombre libre. Él era un hombre que adoraba al Señor, era un hombre que estaba en plenitud a pesar de estar encarcelado, a pesar de no tener una libertad física. Su alma no era prisionera de la condición física en la que se encontraba. Wow, me encanta esa frase. Y fíjate, cuando estoy hablando del Señor,
siempre Dios me da cosas nuevas y frases nuevas que a mí me hacen tanto clic en mi espíritu y permite también que las personas puedan tener claridad de lo que Dios realmente está queriendo que tú y yo vivamos en Él. Su alma no era presa, no estaba encarcelada. Su alma, les dije, no era prisionera. Lo estoy anotando, prisionera, como lo estaba su cuerpo físico. Porque ciertamente físicamente él estaba preso, pero en su ser interior. ¿Y quién eres tú? ¿Eres tú solamente tu cuerpo físico? No, tú eres un alma viviente. Y esa alma y lo que encierras en esa alma es lo que te va a dar vida. Es lo que va a determinar todo lo que eres, a pesar de un cuerpo físico. ¿Por qué? ¿Qué otras cosas pueden causar prisiones del alma si referimos al cuerpo físico? Una enfermedad. Una enfermedad física puede deteriorarte anímicamente, puedes perder la paz, el gozo, la alegría, puedes deprimirte, estar en desesperación, en angustia, en dolor, y el dolor convertirse en lo que gobierna tu estado anímico, en lo que gobierna tu esperanza, en lo que gobierna la forma en que ves la vida, ¿cierto? Yo, pues ustedes han conocido que he padecido de fibromialgia ya por un muy buen rato, por muchos años, y esta fibromialgia fue diagnosticada en el 2003. 2004 yo hago una oración. En el 2003, cuando se me diagnostica, alrededor de agosto de ese año, yo estaba trabajando, julio-agosto, yo estaba trabajando muy intensamente en el primer evento a nivel nacional de mujeres en mi nación. Y tuve un accidente muy fuerte en la carretera. Impacté de frente a un autobús que estaba detenido en una curva en carretera libre, y pues yo iba por lo menos a 100 kilómetros. Logré frenar lo que logras frenar a una corta distancia, y el golpe fue en seco, y pues fue bastante serio el accidente, y de ahí a mí se me detona lo que pues se diagnostica como fibromialgia. Una de las cosas que experimenté en esa época fue una fatiga crónica impresionante, aparte del dolor físico, pero era una fatiga que si yo subía 10 escalones, yo necesitaba dormir 8 horas. Era algo impresionante. Y a pesar de la fibromialgia, a pesar de algo que yo no estaba entendiendo, que me causó ansiedad, me causó depresión, dolores físicos extremos y muchas otras cosas, pues continué con lo que Dios me había indicado hacer, porque fue una instrucción directa de Dios, un reto para mi vida espiritual y para todo lo que Dios quería hacer a través de mi persona. Y en el 2004, en enero, yo estaba muy, muy mal. Y recuerdo decirle a Dios, interviene en mi salud, porque necesito, o sea, ya Dios me había dado la nueva fecha del segundo evento. El primero fue en noviembre y el segundo iba a ser en julio. Y para mí fue muy fuerte el poder ir a todo mi país, a toda la nación, para convocar, invitar a las mujeres de la nación y poder llevar a cabo esta conferencia. Entonces, pues visualizaba todo el trabajo que se venía físicamente hablando, y veía mi condición tan deteriorada que pedía auxilio. Pero te estoy hablando en el 2004, perdón, ya hace 21 años atrás. Todavía estoy, pues ya era conocida como una mujer de fe, pero cuando veo mi vida en ese entonces y mi vida hoy, digo, wow, o sea, no se compara 20 años, 21 años más tarde, todo lo que Dios ha hecho en mi vida. Y entonces pedí esa ayuda de Dios, y Dios me sanó. Para mí fue una sanidad
porque no volví a experimentar ningún síntoma. Y así estuve hasta el 2015, que la acumulación de mucho estrés, de muchas cosas que me habían tocado vivir desde el 2010 al 2015, detonó nuevamente la fibromialgia en mi cuerpo. Y ahora eran más síntomas, eran síntomas que me asustaban mucho, y así es como me doy cuenta que se había reactivado, porque movimientos involuntarios de mi cuerpo, de repente dormida se me movían las piernas, así se me elevaban y me despertaba con aflicción, pues asustada, ¿no? En fin, ¿por qué les cuento esto? Porque pues ha pasado todo este tiempo hasta el 2015, y yo creo que ahorita estoy en un proceso también donde Dios me está haciendo libre de la fibromialgia. Necesito un diagnóstico médico para poder dar con toda responsabilidad el testimonio. Sin embargo, viví crisis de dolores inimaginables. O sea, yo les decía a ustedes, no muchos meses atrás, hasta apenas ahorita en julio, estuve con crisis espantosa y les contaba que mi dolor era el 300%, si el tuyo lo mides de 1 al 10, o sea, era algo insoportable. Y recuerdo, y fue un tema para nosotros aquí en Vital, como Dios me llevó y me dijo, pues la libertad que yo tengo para ti la puedes vivir a pesar de la condición física en la que te encuentras. Ya no me hables de tu dolor. ¿Por qué? Porque ese dolor me angustiaba, ese dolor me robaba mi libertad, ¿sí? Y tomó mucho tiempo llegar a entenderlo, porque viví muchos milagros, viví muchos años, en estos 11 años donde se me reactiva, donde los vivía como que no tuviera fibromialgia, y mi vida era un milagro constante. Pero llegó este momento en mí donde el dolor, ya lo había vivido antes, pero en esa época fue otra área de mi vida que Dios procesó, donde Dios llevó otra libertad a mi alma. Pero en esta ocasión Dios me llevó a una libertad que podía vivir a pesar del dolor. Y Dios me dijo, adórame. O sea, mi presencia está para que habites en ello 24/7. No necesitas disfrutar de esa unción solamente cuando enseñas mi palabra, predicas. Puedes extenderlo al resto de tu día y ver esa libertad de Cristo manifiesta en ti. Y recuerdo que pues se volvió algo que Dios me movió a hablar, a enseñar contigo en la congregación, y donde quiera que yo iba lo comentaba, porque había sido un regalo maravilloso de Dios. Y cada vez que el dolor se apoderaba de mí de una manera muy fuerte, yo empezaba a adorar a Dios, y de repente era como la gloria de Él cubriéndome, y yo sintiéndome plena, sintiéndome libre, y ese gozo, esa fortaleza sobrepasaba el dolor. Por lo tanto, yo podía vivir en libertad. Podía vivir gozando de esta libertad de la cual quiero hablarte hoy. Y yo quiero pues leer dos porciones de la Biblia hoy. No 2 versículos, 2 porciones de la Biblia. Y una de ellas está en Lucas capítulo 4, y es justo cuando el Señor Jesucristo había ido al desierto, había sido tentado, y donde fue ungido para el ministerio. Y entonces Él dice esto en el capítulo 4, versículo 18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. O sea, muchas veces cuando tú y yo leemos estas porciones de la Biblia y decir buenas nuevas a los pobres, todo lo volvemos material. ¿Será que Dios los va a liberar de su pobreza? ¿Será que Dios les va a dar finanzas, les va a dar dinero, les va a dar una libertad económica increíble? Pero la pobreza mayor del ser humano está en el alma.
Y muchas veces nosotros no nos damos cuenta y seguimos persiguiendo las cosas materiales, pero en el alma, cuando es enriquecida por el Espíritu, entonces tu alma se vuelve rica, y cuando eres rico vives una plenitud sobrenatural, porque estamos viviendo lo sobrenatural y hablando de entrar a esa dimensión sobrenatural que nos pertenece, que es nuestra, ¿sí? Entonces, hoy por hoy, yo estoy gozando de mi vida, a pesar de muchas cosas. No tengo los dolores de la fibromialgia, puedo decirte eso con toda libertad. No tengo, pero estoy entrando a un cambio hormonal muy fuerte en mi vida, que es perimenopausia o menopausia. Ya ni sé qué tengo, pensé que ya era la menopausia, pero resultó que no. Resulta que pues volví a ver a Andresito otra vez llegar a mi vida el mes pasado, en el mismo mes 2 veces, y este mes no ha regresado, entonces espero que haya sido la última visita de Andrés. Sin embargo, han venido a mí dolores y achaques de la peri o menopausia, ¿no? Porque ya tenía los hot flashes, los bochornos, el calor intenso, y ahora se me han quitado, no están. ¿Pero qué tengo hoy? Tengo dolor en las coyunturas, pero es un dolor muy fuerte que irradia cuando es acá, bueno, lo tengo en mis ay, Dios mío, se me olvidó el nombre, bueno, los tengo acá, y luego lo tengo en la área del codo, lo tengo también en mis rodillas y en el encaje del muslo con la cadera, ¿no? Del hueso de la pierna con la cadera y en los tobillos. Entonces, en mis muñecas, ya me recordé, tobillos, rodillas, encaje de cadera, codos y hombros. Entonces, ¿qué sucede? Cuando el dolor es muy intenso y es como un ardor, es muy diferente al dolor de la fibromialgia, lo puedo distinguir por completo. Me irradia ese dolor a mis manos, a toda la parte de acá de mi brazo, a mi antebrazo, a hombros y espalda, y luego en los tobillos hacia mis pies y en mis rodillas y encaje cadera pues a mis piernas. Pero es un dolor como que me pesara el cuerpo con dolor, ¿no? Más el dolor que tengo en cada coyuntura, ¿verdad? Y bueno, es raro, es nuevo, no lo conocía. Pero este dolor no va a gobernar a Cristina, ¿sí? Porque otra vez, mi cuerpo físico, así como Pablo, que estaba preso, empezó a adorar al Señor. Dice la palabra que todas las celdas se abrieron y los barrotes quedaron abiertos de cada una de las celdas de la prisión. Tanto que el cuidador pensó quitarse la vida porque pensó que todos habían escapado. Pero como es la libertad de Dios, nadie hizo nada indebido, nadie escapó. Todo el mundo ha de haber estado saturado de esa atmósfera de la presencia de Dios, que es una atmósfera de la cual tú no quieres salir. Tú quieres quedarte ahí, en esa atmósfera, quieres habitar en esa atmósfera. Entonces es algo glorioso. Y Pablo estaba prisionero físicamente, pero su alma estaba saturada de la verdad del Espíritu, que él se gozaba en adorar a Dios, tanto que se extendió esa presencia de Dios a toda la cárcel. Y el cuidador de la cárcel, después de darse cuenta que no tenía que quitarse la vida porque todos los presos estaban en su lugar, pues se rindió a Dios, él y toda su familia, y conocieron al Dios viviente y se volvieron seguidores de Cristo, hijos de Dios, discípulos del Mesías, del Señor Jesucristo. Entonces fue algo glorioso. ¿A causa de qué? De que Jesucristo fue ungido para dar buenas nuevas a cualquier pobreza de tu alma, ¿sí? Para dar sanidad a tu alma, porque si tu corazón está herido, tu corazón está flagelado por cosas reales. A ver, yo te estoy hablando de algo físico real en mi vida. Pablo estaba preso físicamente. Son situaciones reales
pero no son más grandes que la realidad de Dios, si esa realidad de Dios cobra vida en ti, si el Espíritu impacta tu alma, a pregonar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, sino al cautivo que está preso para sacarlo de la cárcel necesariamente, aunque Dios hace cosas de todo tipo, pero el Dios está hablando de la esencia de la vida del ser humano que radica en el alma y el espíritu, que radica en lo que te da vida a ti o en lo que te roba la vida. Y Él vino a darle libertad al cautivo y a poner en libertad a los oprimidos. O sea, ¿qué oprime tu vida? ¿Qué te desespera? ¿Qué es lo que dices? Quiero salir huyendo, corriendo, quiero irme lo más lejos posible y descansar. ¿Qué cosas de este mundo, de las circunstancias que rodean tu vida, tu familia, las personas que aman, causan todo esto en ti? Dice, vista a los ciegos. ¿Por qué? Mira, estuve hablando este fin de semana a la congregación y me fui, el Señor pues me llevó a Segunda de Pedro, al capítulo 1 de Segunda de Pedro, y solo quiero compartir contigo brevemente dos versículos de Segunda de Pedro capítulo 1. Y uno es, si no me equivoco, déjame un segundo, el versículo 8. O sea, tendría que leerte del 3 al 7, pero lo voy a resumir. En estos versículos, en esta porción de la palabra, el Señor dice que tú y yo tenemos acceso a la naturaleza divina, acceso a toda la riqueza del cielo. Y esa es la riqueza que debemos de buscar, no la riqueza humana. O sea, no te estoy diciendo que Dios quiere que seas pobre económicamente. Te estoy diciendo que lo primero que debe de buscar tu corazón es la riqueza espiritual. Todo lo demás, toda la riqueza material, en todas las áreas de la vida, todo lo demás, lo familiar, la riqueza de salud, la riqueza de finanzas, la riqueza de trabajo, académica, todas las riquezas en las diferentes facetas de nuestra vida vienen y se dan a causa de la riqueza espiritual. Entonces, si la riqueza espiritual es la que va a desatar todos los beneficios en este mundo, ¿por qué buscar primero los beneficios del mundo cuando este mundo no puede sostenerlos? Pero la riqueza espiritual sí los puede sostener. Y la riqueza espiritual blinda tu corazón de ser corrompido por cualquier riqueza de este mundo. Por ejemplo, ¿qué si Dios te dio riqueza en lo que este mundo considera belleza física? Yo conozco personas que tú dices, no, lo mandaron a hacer en porcelana, no, o sea, con detalle, porque son bellísimas esas mujeres, o sea, las naricitas, o sea, todas ellas, o sea, y tú dices, no, es que no hay nada, porque siempre dicen, no, algo nos salió mal en el cuerpo, no, tal vez somos bellos, somos guapos, pero hay algo que está mal. Pero en estas personas es como una perfección física, en todos los sentidos de la palabra. Pero yo conozco mujeres así, que se sienten feas, que son infelices, que están vacías, que esa belleza física la detestan porque la gente la sobrevalora y no valoran lo que cargan en su alma y en su corazón. Entonces, hay riqueza en este mundo de todo tipo, pero no hay plenitud. Conozco gente millonaria que es miserable, que viven miserablemente, gente con mucho dinero que tienen miedo de gastar porque tienen miedo a ser pobres, porque les enseñaron a cuidar el dinero con miedo y no pueden ni disfrutar de la riqueza que Dios les ha dado con libertad, mucho menos ayudar a otras personas. Más bien siempre están pensando en cómo enriquecerse más, pero nunca es suficiente. Entonces yo podría hablarte de muchas cosas que puedes tener en abundancia materialmente aquí en la tierra, físicamente aquí en la tierra, emocionalmente en la tierra, en relaciones familiares, pero no son suficientes para darte plenitud. No lo son. Yo tenía tantos vacíos en mi alma, tantos vacíos, tantas heridas, tan poca identidad antes de conocer a Dios. Y yo recuerdo, porque yo lo conocí
empecé a realmente entender quién era Dios a mis 24 años. Aunque ya me congregaba en una iglesia en una congregación cristiana, porque la iglesia somos nosotros, desde los 21 años. Entonces tenía 3 años de congregarme sin conocer a Dios. Qué fácil es adaptarnos a una religión sin conocer a Dios. Y por eso la religión es peligrosa, ¿sí? Pero Dios es real y congregarnos es importante porque hacemos cuerpo y comunidad, y a través del cuerpo Dios termina revelándose y causando que esta libertad que Él compró en la cruz cobre vida en nosotros. En fin, todos estos son comerciales, pero bueno, entonces a mis 24 años ya era mamá de mi primera hija, y mi segundo hijo, que tengo 2 niñas y un hombre, estaba en mi vientre, ¿sí? Entonces yo conozco a Dios hasta ese entonces, y recuerdo que antes de conocerlo, debido a que mi esperanza estaba en formar una familia para ser feliz, llegó ese momento, llegó el matrimonio y no fue suficiente. Entonces dije, no, cuando sea mamá, ahí sí voy a ser plena. Y créeme, amo a mis hijos con todas mis fuerzas. Ese día en que nació Camila, mi hija mayor, es un día glorioso. La amaba en mi vientre, me deleité en ella en el embarazo, hice muchas cosas con ella en el embarazo y para ella. Viví cada semana, porque tenía libros que me iban guiando, qué iba sucediendo cada semana en el vientre, en el cuerpecito de mi princesa. Y bueno, fue algo hermoso. O sea, yo disfruté mi embarazo al máximo. Y cuando la tuve en mis brazos después de nacer y la vi, no, fue una explosión de amor que todos los que somos padres podemos testificar, decir, cuando ya los tienes en tus brazos, lo que pensabas que era un amor impresionante, no, se multiplica, que no hay forma de cuantificarlo, y es algo majestuoso, es un amor poderoso. Das la vida por tus hijos, la das sin pensarlo. Cantidad de veces dices, prefiero sufrir yo y no mis hijos, que me pase a mí y no a ellos, ¿sí? Porque es un amor poderoso, glorioso, majestuoso, diseñado por Dios. Y entonces nace esta princesa hermosa y empieza a pasar el tiempo y me doy cuenta, mis vacíos siguen ahí. No soy plena. Soy feliz de ser madre, pero mi plenitud, esa completo, eso integral en mi alma, no está. Porque es lo que Dios hace en nuestra vida, lo que nos lleva a esta libertad plena. Es esta sanidad, esta libertad al cautivo, esto que estamos leyendo en Lucas, la libertad al cautivo, la libertad al oprimido, el sanar el corazón quebrantado, pero dice, y dar vista a los ciegos. ¿Por qué? Porque nuestra visión, vea lo que dice. Bueno, entonces dice Pedro que yo tengo acceso a la naturaleza divina, pero debo de agregarle a mi vida ciertas virtudes celestiales, cierta riqueza del cielo, para completar mi plenitud, para que esa naturaleza divina sea una realidad aquí en la tierra, en mi vida. Esa riqueza espiritual de la que te estoy hablando. Entonces dice el versículo 9, dice que si tú no le agregas esto a tu fe, a tu vida espiritual, porque tu fe es tu vida espiritual, dice, si no tienes estas cosas, todas las cosas que menciona los versículos anteriores que debemos agregar de las virtudes y de las riquezas espirituales, dice, si tú no tienes estas cosas, el que no tiene estas cosas es ciego. ¿Qué? Yo veo, obviamente uso lentes para ver mejor, pero veo. Pero dice, soy ciega. ¿Ciega de qué? No veo la vida como Dios la ve. Tengo una limitante, tengo una perspectiva de las cosas que se limita a la humanidad en la que nací. Pero como soy hija de Dios, yo tengo acceso a ver las cosas como Dios las ve. Y cuando veo las cosas como Dios las ve, me he dado cuenta
infinita cantidad de veces lo ciega que estaba por considerar que algo era lo que era bueno para mí, y Dios dice, para nada es bueno para ti, eso es lo bueno para ti. Y digo, wow, qué ciega estaba. Cosas que yo me resistía a hacer, y Dios me impulsaba una y otra vez para que fuera y le obedeciera y le creyera y fuera en pos de la instrucción que Él me daba. Y me daba miedo, 10,000 cosas me detenían por hacerlo. Sin embargo, cuando finalmente daba el paso de fe y obedecía a Dios y me atreví a creerle, decía, wow, Señor, esto a lo que me resistía es lo mejor que me ha pasado en la vida. ¿Por qué? Porque estoy ciega humanamente hablando. No veo, necesito la riqueza espiritual para ver como Dios ve y poseer lo que ya me pertenece, porque esa libertad ya nos pertenece, pero no la poseemos porque seguimos siendo ciegos. Pero Él vino a darle vista a los ciegos, y sé que sanó a muchos ciegos físicamente, pero está hablando de una ceguera espiritual, porque todo lo que habla este versículo se refiere al alma. Y aquel espíritu es lo que le da la libertad al alma. Y dice, y tiene la vista corta, o es ciego o tiene la vista corta. Ciertamente, vemos hasta aquí, decimos, no, hasta aquí, vemos de acuerdo a lo que hemos visto y conocido, pero ¿qué de todo lo eterno que todavía no hemos descubierto? Entonces nuestra visión es muy corta comparada a la visión de Dios. Y cuando no le añadimos riqueza espiritual a nuestra vida, seguimos o ciegos o con visión corta. Yo he dicho miopes, porque la visión corta es miopía. No ves a la distancia, solo ves de cerca. Y entonces, habiendo olvidado la purificación de sus pecados pasados. ¿Cómo? ¿Por qué dice habiendo olvidado la purificación de sus pecados pasados? ¿De qué tiene que ver eso con esto? De que cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, Él vino a darme libertad. Ese perdón de pecados que yo recibo por el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario, desata sobre mi vida una enorme cantidad de riqueza espiritual que necesito encontrar, descubrir para vivir la libertad en Cristo. Ya olvidé de qué se trata la libertad. Ya olvidé de qué se trata el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Ya olvidé todo lo que representa ese sacrificio. Ya olvidé que tengo que seguir buscando y conociendo y descubriendo al Dios de mi vida, porque solo al hacerlo voy a poder vivir esa plenitud. Entonces, viene Dios y aquí mismo en el libro en el Evangelio de Juan, en el capítulo 16, Jesús vuelve a hablarnos y vuelve a recordarnos algo maravilloso. Y mira lo que Él dice aquí en el versículo 33. Dice, una vez más, Jesús está preparando a los discípulos para su partida. Es antes de la cruz. Está a punto de dar su vida en sacrificio para luego resucitar y convertirse en nuestro Salvador, Redentor de nuestra vida, el Dios Todopoderoso que es. Y entonces dice, he hablado estas cosas para que en mí tengan paz. ¿Ok? ¿Dónde está la paz? ¿Dónde reside? ¿Dónde habita la paz que tú y yo necesitamos? En Cristo. Él es la única verdadera fuente de paz sostenible que sostendrá tu vida para siempre. Y sigue diciendo, en este mundo tendréis aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. ¿Cómo? ¿Cómo ha vencido Jesús al mundo? Dice, habrá aflicción, pero ten confianza. Yo ya vencí al mundo. Sí, porque la aflicción viene de este mundo, viene del príncipe de este mundo que es Satanás y viene de todo lo que se ha corrompido en este mundo, de la maldad que habita en el ser humano. Pero Él en la cruz venció esa maldad, venció a Satanás, venció la maldad y venció el pecado.
todo lo venció en la cruz. ¿Qué significa eso? Que cuando la aflicción llega a tu vida, hay riquezas del cielo que me pueden llenar de gozo porque cambian mi visión. Puedo ver lo que Dios está viendo, puedo adelantarme a lo que Él tiene para mi vida y entonces puedo gozarme a través del gozo del Espíritu, a través de la fuerza del Espíritu y puedo vivir la libertad a pesar de una prisión física, de una prisión en mi cuerpo por enfermedad, de una prisión de emociones, de tristeza, de amargura, de dolor por las angustias de este mundo. Llámese lo que se llame prisión para tu alma. Él ya venció. Y si confías en Él, es decir, si vas a Jesús, hablas con Él y le dices, ayúdame a ver lo que tú ves. Ayúdame a entender lo que tú entiendes. Quiero disfrutar de la libertad que compraste para mí en la cruz del Calvario. Quiero visualizar lo que hay en el cielo. Quiero agarrar de esas riquezas para mi vida en medio de la aflicción. ¿Por qué? Porque nos enfocamos en salir de la aflicción, en salir del problema. Y lo último que hacemos es confiar en Jesucristo para ir donde Él y que sea Él el que diga lo que yo necesito para encontrar en Él esa paz, esa libertad, esa plenitud, esa vida, para vivir en lo sobrenatural, para encontrar sus pensamientos que son más altos que los nuestros y caminar en sus caminos que son más altos que los nuestros. Y entonces estaremos viviendo en lo sobrenatural y disfrutando de una riqueza de vida que te dará plenitud, una plenitud no conocida por el hombre, pero real, existe y te pertenece. Y luego verás que las cosas a tu alrededor se ordenarán y se alinearán a los diseños de bendición de Dios para tu vida. Así que, amados, esto es maravilloso. Tú puedes tener situaciones en tu cuerpo, anímicamente, emocionalmente, pero tu alma no necesita estar prisionera si la riqueza del Espíritu te satura. Pero esa riqueza solo te saturará si tú vas y la buscas, si tú vas y la añades a tu vida espiritual. Y si alimentas el Espíritu, tu alma vivirá la libertad, descansará, podrá confiar en Jesucristo, lo conocerás más y disfrutarás de todo lo maravilloso que Dios tiene designado para tu vida aquí en la tierra, aquí y ahora. Dios es fiel, Dios es bueno, Dios es glorioso. Que lo sobrenatural sea real para nosotros. Recuerda, el mundo está viviendo en tremenda oscuridad. Tú y yo necesitamos que la luz del Señor crezca en nosotros, como dice su palabra, hasta que el día sea perfecto como la luz de la aurora. Que crezca la luz espiritual en nuestra vida. ¿Cómo? Buscando las riquezas del cielo, buscando las riquezas eternas, buscando o accesando a la naturaleza divina, a la cual tienes todo el derecho, toda la autoridad de poseer, de tener, porque te pertenece por gracia y misericordia. Y vamos a vivir esa vida sobrenatural en Cristo Jesús, para que este mundo vea esa luz en ti, vea esa luz que va a emanar con todas las fuerzas del cielo, para que ellos reconozcan que hay un Dios vivo, un Dios real, que no es religión, que es amor, que es vida, que es plenitud, que es santidad, que es paz, pero es una santidad que no te pesa, es una santidad que anhelas y deseas, que causa beneficios en tu vida. En fin, hay mucho de Dios para nosotros. Vamos en pos de lo espiritual y verás cómo todo lo demás se alinea. Pero antes de que esto se alinee, tú ya serás pleno. Porque al final, ¿acaso no es eso lo que queremos? Una vida plena, cuando ya dije que ni lo externo de la vida y de este mundo le ha dado plenitud a muchas personas.
pero Dios sí nos da esa plenitud. Bueno, gracias a todos por conectarse esta tarde a este podcast vital, que es todos los miércoles a las 2 p.m. de la tarde, hora Querétaro, México. Es un tiempo glorioso, es un tiempo hermoso que yo disfruto muchísimo. No saben cómo Dios reafirma en mí su palabra y de repente me da como hoy nuevas frases que me dan mayor claridad y le hacen todo el sentido a la vida espiritual que Dios está dando a mi vida y a tu vida. Así que, bueno, para mí es un tiempo maravilloso y un regalo de Dios. Te bendigo. Doy gracias a Dios por este espacio que tenemos y gracias a ti por conectarte constantemente. No puedo ver a muchos en pantalla, no sé qué ha pasado. Antes podía ver a la mayoría, hoy pues me ha reducido el número de personas que puedo ver, pero los quiero saludar por nombre. A los que no veo sus nombres, gracias por estar acá. Es un honor el poder compartir con ustedes, es un privilegio enorme, pero también una gran responsabilidad delante de Dios. Les mando un fuerte abrazo y les doy gracias por conectarse cada miércoles a este podcast vital. Vital porque Dios es vital para nosotros. Bueno, Flor González, Roxy Parra, Sandrita Escobar, qué alegría que están por aquí, qué bendición verlas conectadas. Sandrita, mi amiga desde El Salvador, que la amo muchísimo. Roxy, bueno, les amo mucho a todos. Gracias por estar hoy acá. Jorge Fernández, George, qué rico que estás conectado. Gracias porque haces un trabajo espectacular en tomar notas de los mensajes que luego podemos subir, ya sea a TikTok o a las redes sociales, para hacer bendición de esas frases que hacen clic al alma y al espíritu de parte de Dios. Y como tú dices, estamos viendo lo sobrenatural y Dios nos está llevando a esa dimensión de lo sobrenatural. Amén, amén. Yani Rojo, qué bendición que estás por acá. Josefina Jiménez, bendiciones para ti también. Gracias por bendecirme. Una bendición. Roxy dice amén, ¿verdad? A lo que decía George hace un momento de que Dios nos está llevando a esa dimensión. También Yani Rojo decía amén al respecto, porque Dios es fiel. Alma Delia Costa, qué alegría que estás aquí con nosotros. Bienvenida siempre a este programa. María Eloísa Durán, siempre estás conectada. Un fuerte abrazo para ti. Dios continúe también bendiciendo tu vida. Y bueno, Dios es fiel, que me permite y me da el privilegio enorme de compartir su palabra. Antonio Montes es el hombre de mi vida. Te amo. Qué bendición que estás por aquí hoy. Qué rico verte conectado. Yo también te amo mucho. Y gracias por siempre bendecir mi ministerio, por siempre estar ahí con ese apoyo, porque me dices cómo Dios puede usar mi vida de maneras sorprendentes. Te amo, gracias por estar aquí. Yani Rojo dice, gracias Paz por recordarnos estas verdades que se convierten en nuestra esperanza y nuestra fuerza. Amén, Yani. Cristina Gutiérrez, qué bendición que estás por acá y pues da gracias por compartir la palabra de Dios. Gracias por bendecir mi vida. Flor González, qué rico verte por acá, un fuerte abrazo. Patito, gracias por estar acá, una alegría que nos acompañes hoy. Y dice, gracias por tus palabras, alientan mi alma en estos momentos. Gloria a Dios, porque ese es nuestro Dios, nuestro aliento, nuestra fuerza, el que nos apoya en todo tiempo. Bueno, son los que logro ver en pantalla, así que gracias. Y nos estamos viendo el próximo miércoles, siempre 2 p.m., hora Querétaro, México. Y recuerda, Dios es vital para nuestra vida. Busca lo espiritual, porque ahí está el secreto de toda tu plenitud. Gracias por tus saludos, Flor González, un abrazo para ti nuevamente. Gracias, Josh, también. Ana Ricardo también está por acá. Si no me equivoco, eres de Colombia, o eres de San Andrés, o eres de Barranquilla o Santa Marta, pero qué alegría verte por acá. Un fuerte abrazo. Qué bendición que estés con nosotros. Y bueno, nos estamos viendo la próxima semana y medita en esta palabra. Llévala a ese tiempo que tienes
con Dios, dile Espíritu Santo, revélamela, habla a mi vida y sé que el Señor lo hará y te dará mucho más de lo que has escuchado acá, porque Él tiene tesoros sin límite para ti y quiere revelarse a ti de maneras poderosas y sorprendentes. Así que sigamos avanzando, sigamos hacia adelante, busquemos más de las riquezas eternas y glorifiquemos y adoremos al Dios viviente y seamos luz y sal de esta tierra que tanto, tanto lo necesita. Hasta pronto, nos vemos la próxima semana. Chao.